blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahí está, ¿verdad? Esta parte es bien importante en la Escritura. Esto ya viene a ser el juicio de Dios para instalar su reino sobre la tierra, ¿verdad? Ya viene a ser la segunda venida de Jesucristo, donde Él viene ya no como el Cordero, ahora viene como el león de la tribu de Judá. Y ahora viene a tomar posesión de su trono. Y viene a despojar, ¿a quiénes? Al falso, ¿verdad? Ya vimos que el anticristo, ¿verdad? Ya se había posicionado sobre Israel, sus ejércitos ya estaban ahí y todo. Israel, en ese momento, ¿verdad? Antes de que suceda esto, y no lo narra Apocalipsis, sino porque lo vemos en otras partes, en Zacarías, en Malaquías, ¿verdad? Cuando Israel dice esté rodeado de ejércitos, ¿sí? Ellos van a levantar sus ojos al cielo. Israel ahorita está siendo muy duro para con el Señor y con el Evangelio, ¿verdad? Pero Pablo dice en Romanos capítulo 11, ¿verdad? Dice que aunque son enemigos del Evangelio, pero por medio de las promesas siguen siendo amigos de Dios. Por eso, cuando este ejército invasor, ¿verdad?, que venga de la bestia, ya tenga rodeado a Israel y ya está a punto de destruir el remanente que queda de Israel, Israel en ese momento levantará un clamor tan grande ante el Señor, levantará sus ojos y levantará un clamor tan fuerte, y este es el suceso que va a acontecer inmediatamente. Esto es lo que va a pasar inmediatamente después de eso, ¿sí? La segunda venida del Señor, y pasa a contemplar la segunda parte de las profecías de Isaías. Acordémonos que el Señor Jesús, cuando la primera vez que entró a la sinagoga a leer el libro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Leyó el pasaje de Isaías, ¿sí? Donde el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, ¿verdad? A predicar el día de la bondad del Señor. Y ahí se detuvo. Pero la Escritura no estaba hasta ahí. A continuación, ¿qué seguía? Y el día de venganza del Dios nuestro. Pero ¿por qué Jesús se detuvo ahí? Porque hasta ese punto Él venía en ese momento. Por eso Él detuvo la Escritura ahí. Él no abarcó la otra parte. Porque Él nada más vino a cumplir esa parte del Señor. Y aquí en este pasaje que vamos a ver es donde Él cumple y el día de venganza del Dios nuestro. Es el día donde Dios va a vengarse de sus enemigos. Es el día donde Dios pondrá un alto a la humanidad que está rebelde contra Él, ¿sí? Es el día en que Jesucristo vendrá como el Mesías y se sentará sobre el trono de David. Esta es la batalla que se va a enfrentar, donde multitudes de ejércitos, ¿verdad?, serán derrotados. Una cantidad que no se ha contemplado. Se habla de 100 millones, más o menos. Entonces imagínense un ejército tan vasto que estará reunido, y como lo vimos en las clases pasadas, estará reunido ¿para qué? Precisamente para pelear contra el Mesías. Qué ilógico. Sabiendo que Cristo viene, te estás preparando para pelear contra Él. Así es la humanidad de necia. Así es nuestro corazón de necio. Por eso el profeta Isaías exclama que dentro de nosotros no hay nada bueno. Que hay pura hinchazón y podrida llaga desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestro pie. Dice, somos pura hinchazón y podrida llaga. Que no hay nada bueno en nuestro corazón. Que es perverso nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová, dice Isaías, ¿no? Esa es la parte. La humanidad, sabiendo que viene Cristo, ¿qué hace? Se reúnen con sus ejércitos para venir a pelear contra el Rey de Reyes y Señor de Señores.
como veíamos en las noticias hace como 2 años, ¿verdad? Que en Estados Unidos a una persona se le ocurrió demandar penalmente a Dios. Entonces, así va a ser en ese entonces. Y nosotros podemos ver eso, cómo se está acercando al punto. Ahora, el anticristo y la bestia, como vimos, no se puede manifestar hasta que ¿qué? Como dice Tesalonicenses, hasta aquel que lo detiene, se ha quitado de en medio, y entonces se manifieste el hombre inicuo. Santo, ¿no? Es la función del Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a ser quitado de la tierra, porque si es quitado de la tierra, se muere todo lo que hay en la tierra. Pero ¿qué pasa? Él va a ser quitado de su función. ¿Cuál es esa función? La iglesia. Por eso creemos que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Por varias cuestiones que vamos a ver después, la iglesia será arrebatada en ese momento. Y entonces se manifestará, dice Pablo, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y aquí leemos precisamente eso. Lo acabamos de leer en Apocalipsis, ¿verdad? Que el Señor lo va a matar ¿con qué? Con la espada que sale de su boca. Y esa es la parte. Esta es también nombrada la batalla de Armagedón, ¿verdad? Esta es la muy nombrada batalla de Armagedón, es lo que está describiendo aquí. Nosotros podemos ver entonces ese momento en que Cristo vendrá. Y entra este suceso con algo bien importante y bien especial. Dice Juan el apóstol, y vi el cielo abierto. Lo que habíamos comentado al final como resumen rapidito de lo que íbamos a ver en esta clase. Y vi el cielo abierto. La expresión en el griego que está utilizando Juan es un cielo que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y continúa abierto. No que se abre y se cierra, sino que se va abriendo hasta que queda abierto de par en par, ¿no? Entonces eso sorprende a Juan. ¿Por qué? Porque nunca el cielo había sido abierto de esa manera. ¿Sí? Nosotros podemos ver manifestaciones del cielo hacia la tierra, ángeles que descienden del cielo hacia la tierra. Nosotros podemos ver, por ejemplo, ¿verdad? Cuando Jesús es quitado, una nube lo oculta de los ojos de los discípulos. Cuando Jesús se va levantando y llega al cielo y de repente una nube lo oculta y ya no pueden ver qué sube más allá arriba ni qué pasa. Una nube los oculta. En Apocalipsis 4.1, si lo leemos rápidamente, Apocalipsis 4.1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Ahí está, ¿verdad? Y se abrió una puerta, pero no se abrió el cielo. ¿Ya? Aquí Juan está impactado porque el cielo se abre. Entonces puede ver lo que no se había visto antes. Es un impacto total. Leamos Hechos capítulo 1, versículo 9 a 11, que es el suceso cuando Jesús asciende a los cielos. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Ya está? Sí. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Esto mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, hasta ahí. Entonces nosotros vemos ahí, ¿verdad? Y ahí está otra vez la profecía, ¿verdad? De los ángeles y la promesa de que Jesús va a regresar. Pero dicen que ascendió y de repente una nube lo ocultó. Ya no pudieron ver qué más allá. ¿Sí? Entonces, aquí vemos esa parte, esa escena impresionante donde los cielos se abren y vemos inmediatamente que Juan, lo primero que nota es el caballo. Y vi un caballo blanco, ¿sí? Y un jinete, ¿verdad? Al primero que nota es al Señor Jesús montando sobre un caballo blanco. Es lo primero que se nota en esa apertura de los cielos,
¿verdad? Recordemos que se va abriendo y poco a poco se va viendo lo que hay más allá. La primera, lo que viene adelante, el que viene hasta adelante es Jesucristo montado en un caballo blanco. Y es importante notar esto, ¿por qué? Porque es una escena que a los escritores y a los que leyeran en ese tiempo iban a entender fácilmente. Porque los emperadores romanos o los generales romanos, cuando conquistaban un lugar, ¿verdad? Y ganaban la victoria, regresaban a Roma en caballo blanco y con sus esclavos atrás atados. Entonces el caballo blanco simbolizaba la victoria. Era una escena triunfal. Jesús entonces está utilizando ese panorama donde Él viene con un caballo blanco, ¿verdad? Apenas viene a pelear, pero Él dice la victoria ya está garantizada. En varias porciones que vamos a ver ahorita de lo que leímos, Dios nos está hablando que en esa batalla la victoria ya está ganada, desde antes de pelear. Y aquí vemos a Jesús entonces, que en esa marcha victoriosa, en esa marcha de un triunfador, ¿sí? También el caballo blanco nosotros lo podemos ver en el símbolo de la pureza y santidad, que es el atributo del que monta ese caballo, ¿verdad? Luego dice Juan, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y aquí hay algo bien importante. La palabra fiel en la palabra original griego es pistos, que quiere decir absolutamente digno de confianza. ¿Sí? Pistos. O sea, sin ninguna duda de que Él va a cumplir. Que es una persona que lo que habla, se hace. Entonces es lo que está hablando aquí, que Él es fiel y que Él es verdadero. La palabra original aquí en griego es aletinos, que tiene dos significados. Quiere decir verdadero en el sentido de que Jesucristo es el único que trae la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Y que nunca en ningún tiempo ni hice nada que contenga la menor falsedad. Además quiere decir también genuino, como opuesto a lo que es falso. En Jesucristo encontramos la realidad. Esa parte nosotros podemos ver. Entonces cuando está diciendo fiel es que Él no miente. Y cuando vemos que Él es verdadero es que Él es la verdad en persona. ¿Sí? Por lo tanto podemos confiar plenamente en todas las palabras que Jesucristo dijo. Porque Él no va a mentir, ni va a engañar, ni va a utilizar un gramo, ¿verdad?, de falsedad. Ninguna falacia. Jesús no va a utilizar algo para motivarnos con el fin de que nos motivemos, pero al final que no sea cierto. Él dijo que va a regresar y va a regresar. ¿Sí? Él dijo, he aquí, voy a la casa de mi Padre a preparar morada para vosotros, y entonces vendré y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra promesa para nosotros. El Señor Jesús ahorita está preparando algo especial para nosotros. Y que va a regresar y nos llevará al cielo y estaremos allá, ¿verdad?, con Él. En las bodas del Cordero, que ya las vimos. ¿Sí? Juan 14:6, por favor. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ojo, Jesús no dijo yo soy una verdad. Jesús dijo yo soy la verdad. Jesús no dijo yo soy un camino. Jesús dijo yo soy el camino. Jesús no dijo yo tengo vida, sino yo soy la vida. Eso es lo importante que tenemos que ver. Fuera de Jesús no hay vida. Fuera de Jesús no hay absolutamente vida. Solo en Cristo está la vida. Y nosotros podemos ver al apóstol Juan, que en su evangelio nos describe cómo Jesús es la luz verdadera. Juan capítulo 1, Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 9, por favor. San Juan 1.
Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí está, aquella luz verdadera. Jesús es la luz verdadera. Es lo que estamos hablando aquí, fiel y verdadero, ¿verdad? El versículo 14 también, por favor. Sí. Sí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Ahí vemos los atributos de Jesús, mencionados por el apóstol Juan también. El apóstol Pablo llama a Jesús fiel en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. 3:3. Sí. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Ahí está, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Esta es una promesa. Fiel es el Señor que os guardará y os librará del mal. Por eso creemos que la salvación es segura, para el que en verdad es salvo, para el que en verdad ha nacido de nuevo, para el que en verdad ha tenido un encuentro transformador con Cristo. La salvación es segura. Dice Pablo en otra de sus epístolas, el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso creemos eso, porque Él es verdadero y lo ha prometido, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Timoteo 2, 2:13. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículo 13. ¿Ya están? Ya. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahí está. Un obrero aprobado. 2:13, ¿no? Sí, está ahí. Es que está todo. Está todo. Está ahí. Está todo. Ok. Dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esa es una promesa del Señor. Nosotros podemos ver entonces que podemos confiar en Jesús plenamente. Y ese que viene montado en el caballo es Jesucristo, con todas las promesas que trae, con todo lo que Él viene a dar, ¿verdad? Es fiel y es verdad lo que está plasmando ahí. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver más adelante cómo Él viene a cumplir muchas cosas del Antiguo Testamento que también están ahí puestas. ¿Sí? Acordémonos que el Antiguo Testamento apunta siempre hacia Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso Él es fiel y verdadero. ¿Sí? Dice Juan, y con justicia juzga y pelea. Quiere decir que este guerrero, este conquistador que viene, este Jesús que viene montado en su caballo, viene a juzgar, pero no viene a juzgar como un emperador caprichoso, no viene a juzgar como un señor déspota, viene a juzgar con justicia, en juicio justo. ¿Sí? Dentro del medio de corrupción en que estaba Juan, porque recordemos las autoridades aún en ese entonces, no ahorita como México, pero las autoridades en ese entonces también eran corruptas. A veces por dinero decretaban un juicio falso. Recordemos a Jesús cómo lo acusaron, con testigos falsos. Recordemos también, ¿verdad?, que en los tiempos de Nerón y muchas cosas sucedieron con juicios falsos. Entonces, en medio de ese tiempo de corrupción que estaba viendo los apóstoles y los primeros cristianos, ahí viene Jesús a poner orden. Esa es nuestra promesa. Juan está viendo a Jesucristo que viene a juzgar con justicia. No solo viene a cumplir la palabra, viene a juzgar con justicia, porque es justo venir a arreglar cuentas con esos hombres que le han declarado la guerra a Dios. Por lo tanto, el juicio que Él va a emitir en un momento, que lo leímos, ¿verdad?, será un juicio justo, porque esas naciones, ¿para qué se unieron? Para guerrear contra Dios. Para guerrear contra Dios. Y como citaba el ingeniero hace rato, del Salmo, ¿verdad?, que dice el necio en su corazón. La verdad que el ateo, más ateo, sabe que hay un Dios, pero lo niega con su ser porque no quiere sujetarse a Dios.
porque sabe que si se tiene que sujetar a Dios, entonces si él declara que existe Dios, entonces tendrá que sujetarse a las normas de Dios, y eso no quiere el hombre. Y dice, no, tiene que hacer otra cosa. ¿Sí? Por mucho tiempo nos han puesto a los cristianos como gente indocta, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios que ha levantado también científicos cristianos. Y casi los mayores hechos científicos en beneficio de la humanidad han sido por gente cristiana. Y que no niega a Dios. Y los científicos ateos no han hecho gran cosa por la humanidad. Todos sus avances tecnológicos no son tan como para la humanidad. En armamentos, en guerra, gastos en cuestión del espacio y de ver y de millones y de que si hay vida en otros planetas y todo ese detalle, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver a los cristianos sirviendo a los demás. Entonces nosotros podemos ver al Señor Jesucristo que viene a juzgar todo eso. Y viene a juzgar a todos aquellos que se han rebelado contra Él abiertamente y se han puesto en oposición contra Él. Por eso Él viene con justicia a pelear. No es porque, ya se me ocurrió, ¿no? Acordémonos que todo juicio de Dios viene por justicia. Todos los juicios de Jehová son justos y verdaderos, dice la palabra del Señor. Y nosotros podemos entonces ver eso, ¿verdad? Viene a hacer juicio para aplicar de una vez cuentas con todos los rebeldes. ¿Sí? Por favor, vayamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 22. Juan 5, 22. Sí. ¿Ya están? Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahí está, ¿no? Jesucristo mismo hablando. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. Y Él viene a juzgar. Juan 8, 24 al 26, por favor. El mismo Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 24 al 26. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, eso hablo al mundo. Ahí está, ¿verdad? El mismo entonces también a juzgar, ¿verdad? El Mesías es verdadero porque acordémonos que ¿quién está en la tierra? Antes de que Jesús venga, antes de que suceda esto. No, ¿quién está? El Mesías falso. La bestia, el hombre de pecado, ¿verdad? Está ahí y está en persona. Bueno, el Mesías verdadero ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento que él iba a juzgar con integridad. Vamos a Isaías capítulo 11, versículos 3 al 5. Isaías capítulo 11, versículos 3 al 5. ¿Es Sol? ¿Es Sol antiguo? Isaías capítulo 11, versículos 3 al 5. 3 al 5. Uh-huh. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará por justicia a los pobres y arguirá con equidad para los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de los labios matará al impío, y será la justicia asiento de su lomo, y la fidelidad servidor de su cintura.
Ahí está, ¿verdad? Una profecía del Mesías. ¿Cómo va a ser? Y ahí viene ese Mesías en los cielos ahorita. Isaías 32, 1. Isaías capítulo 32, versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán el juicio. Ahí está, ¿verdad? Isaías el mismo 62, versículo 1 y 2. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Pues es bastante lo que está hablando la Escritura desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Jeremías 23:6. Esta es después de Isaías, exactamente después de Isaías. ¿Jeremías qué, perdón? 23:6. 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamará Jehová, justicia nuestra. Ahí está. Entonces, nosotros vemos toda esa visión que el Apocalipsis está teniendo, tiene todos sus respaldos en el Antiguo. Nosotros podemos ver la fidelidad de la palabra, entonces Dios cumpliendo y ampliando las visiones de lo que vieron los antiguos profetas en Apocalipsis. Entonces aquí vemos quién es el que viene regresando: Jesucristo, del que está hablando Isaías y del que está hablando Jeremías, en justicia, en verdad, ese Mesías que va a ser justo, que va a ser verdadero, ¿sí? Ese Mesías también es el guerrero divino. Salmo capítulo 2, versículos 2 al 5. Salmo 2, del 2 al 5. Sí. ¿Ya están? Dice: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahí está, ¿no? Ahí está hablando. Las naciones se juntarán contra él, ¿no? Y dice, ¿qué dice? Y el Señor se reirá de ellos. ¿Sí? Es importante ver esa parte donde Dios... Se consultarán, ¿no? Se unirán para estar contra Jehová. ¿Contra Jehová? Ustedes van a estar unidos a eso. Y por eso, como vimos en las clases pasadas, por eso varias naciones le van a dar en ese momento toda la autoridad a la bestia. Porque es el único ser humano, en términos del pensamiento humano, que podría enfrentar al Mesías. Y entonces por eso le van a dar toda la autoridad para, órale, represéntanos ante él. ¿Verdad? Y ahí van a caer, en ese momento. Se configurarán las naciones. Dice, pero el Señor se burlará de ellos. ¿Verdad? Cuando alguien se pone muy necio delante de Dios, dice, Dios aplasta a los soberbios. La palabra de Dios, ¿verdad? Por eso ante Dios debemos de ser humildes, ¿sí? Josué capítulo 5 versículo 14. Capítulo 5 versículo 14. ¿Ya está? Yeah. Fui yo, ¿verdad? Sí. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrando sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? A su siervo, ¿verdad? Mas yo, como el príncipe, ¿verdad? El ángel de Jehová es Jesucristo. Misteriosamente, el ángel de Jehová ya no aparece en el Nuevo Testamento. Ajá, Porque es Jesucristo. Porque ya se hizo hombre. Príncipe del ejército. Y nosotros podemos ver a ese ángel, si le dedicáramos, que ahorita no va a ser el tema, rápidamente, cómo a ese ángel se le conceden atributos divinos. Cuando José le pregunta, ¿quién eres? Dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? Que es admirable. ¿Verdad?
Entonces nosotros podemos ver, y aquí Josué dice que se postra y lo ¿qué? Y lo adora, y ese ángel permite esa adoración. Si nosotros vimos ya en Apocalipsis, no lo permiten los ángeles que se les adore. Este ángel misterioso de Jehová es Jesucristo haciendo una teofanía, mostrándose poco a poco a la humanidad, porque Él es la revelación. Por eso Jesús dijo, cuando Jesús, ¿verdad?, estuvo aquí en la tierra, dijo, al Padre nadie le ha visto. El que me ve a mí, ha visto al ha Padre. visto al Padre. Por eso Isaías, cuando dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, no estaba viendo al Padre Isaías, estaba viendo a Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, Isaías vio mi gloria. Entonces nosotros podemos ver, al Padre nadie le ha visto, porque el Padre no tiene carne y huesos, el Padre es espíritu, es un ser eterno, infinito. Por eso ahorita cantamos infinito Dios. Por eso Isaías dice que Dios mide el universo para que lo entendamos en cierta forma con la palma de su mano. Y no es que Dios tenga una mano, sino para que entendamos la infinidad de Dios. Dios abarca todo el universo y mucho más que eso. Por eso el que lo vea morirá, ¿no? Así es. No hay quien me vea en viva. Por eso podemos entender que dice en el Antiguo Testamento que Dios habita en luz inaccesible. Por eso la revelación, Dios manifestado en carne es Jesucristo. Es lo maravilloso, Dios revelándose a nuestras vidas en la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Eso es lo hermoso. Y dice, y sus ojos eran como llama de fuego. O sea, Juan está viendo y dice, un jinete que viene en un caballo blanco, ¿verdad? Que él es fiel y verdadero, que juzga y pelea con verdad, con justicia. Dice, y sus ojos como llama de fuego. ¿Qué significa esos ojos con llama de fuego? Que él puede discernir, que puede conocer la profundidad de cualquier corazón. Él puede ver más allá. El fuego destruye todo y lo va haciendo así, los ojos del Señor, como, pongámoslo ahorita como un rayo láser o como un rayo X, ¿verdad? Penetra la profundidad de nuestro corazón y ve lo que en verdad hay, y ve las intenciones del corazón. Eso es lo que puede ver el Señor. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, por favor. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Juan 2, 23 al 25. Sí. Bueno, Capítulo 2. 22 al 25. Sí. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron que en tu nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí está, ¿no? Él no necesitaba que le chismearan, él ya sabía lo que había en el corazón de cada quien. Él ya sabe lo que hay en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón y en el mío. Él sabe la verdadera intención con la que estamos aquí. Él sabe la verdadera intención por la cual hacemos las cosas. Para Jesús, la traición de Judas no le era cuestión rara a Jesús. Él ya sabía quién era. Desde antes él sabía quién era el que lo iba a traicionar, ¿verdad? Perdón, se detuvo la grabación de este. Él sabía quién era el que lo iba a traicionar, él conocía perfectamente. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está, ¿verdad?
Muchos en aquel, muchos. Entendamos eso. Mucha gente, va a estar no en el tribunal de Cristo, sino en el juicio del gran trono blanco, y cuando se encuentren ahí frente a Dios, frente a Jesucristo como juez, porque Dios no va a juzgar, el Padre no va a juzgar a nadie. ¿Quién va a estar centrado en el trono? Jesús juzgando. Entonces, cuando vean a Jesús ahí y ellos se vean ahí, van a discernir inmediatamente: no estoy en el tribunal de Cristo, estoy en el juicio del gran trono blanco. Van a decir: Señor, ¿por qué? ¿por qué? Si yo predicaba, Señor, si yo ayudaba, Señor, si yo daba mi vida hasta por los pobres, Señor, si yo... El Señor va a decir: nunca los conocí. Y esa es la parte importante, porque muchos utilizan este versículo para decir que la salvación se pierde, pero el Señor Jesús mismo les dice: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, tenemos que entender algo bien fácil y bien importante para un cristianismo verdadero. Lo importante no es que tú conozcas a Dios, es que Dios te conozca a ti. Eso es lo importante. Porque esta gente decía conocer a Dios y creían que Dios, ¿verdad? Y creían Que Dios les conocía. que Dios les conocía. Pero Jesús dijo: nunca los conocí. No sé quiénes son. Apártense de mí, hacedores de maldad. Dios conoce la verdadera intención de nuestro corazón. Ante Él no podemos ser hipócritas. No podríamos. Ante Él no podemos ser. Ante la gente sí podemos ser hipócritas. Porque yo puedo: ay, ¿cómo está, ingeniero? Bien, qué bien me cae. Y el ingeniero ni saber que por dentro estoy diciendo: desgraciado ¿verdad? O Víctor o con Ere, que yo estuviera, ¿verdad?, diciendo: ay, Ere, hombre, gracias, Ere, eres súper amiga, ¿no? Bien especial. Y por dentro estar diciendo: ¿cómo me caes mal? Sí, ya me tiene harto. Cuestiones así. Y a lo mejor nosotros como humanos nunca lo sabemos, pero Dios sí. Dios al instante lo sabe. Y sabe la verdadera intención de nuestro corazón. Sabe la verdadera intención con la cual estamos aquí. Sabe la verdadera intención con la cual estamos adorando. Si queremos sacar un beneficio de Él, o en verdad venimos a Él, ¿por qué? Porque en verdad le adoramos, porque en verdad necesitamos de Él, porque venimos en verdad con humildad, diciéndole: dependemos de ti, Señor. ¿Verdad? Dependemos de ti. Jesús es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Toda la palabra de Dios escudriña nuestro ser, ¿verdad? Él mismo es Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 29, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Hebreos 12, 29. ¿Voy? Capítulo 12. Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Verdad? Nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. ¿Y cómo vio los ojos Fuego. de Jesús? Como ojos de fuego. ¿Verdad? Con Dios no podemos jugar. Y ahí si leemos anteriormente los versículos anteriores lo que está hablando. Que no juguemos con Dios. Porque Él es fuego consumidor. Quien quiere jugar con Dios está jugando con fuego. En pocas palabras, ¿no? No juguemos a ser cristianos porque Dios no juega a ser Dios. Ahí decían por ahí en el Facebook, leí el otro día que dice: no juegues a ser cristiano porque Satanás no juega a ser Satanás. Pero yo voy a algo más fuerte todavía. No juegues a ser cristiano porque Dios no juega a ser Dios. Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que ver. ¿Sí? Juan 1.1, ese lo tenemos que saber de memoria, ¿eh? Eso se lo tienen que aprender de memoria. Juan 1.1. En el principio era el Así es. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pues ya lo dijeron. Y esa es la parte. En el principio era el verbo, Y el verbo era con Dios. y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Esa es la parte importante que nosotros tenemos que ver, ¿sí? El Señor Jesucristo es entonces Dios. También los ojos como llama de fuego no solo simbolizan el poder escrutinador que tiene Dios, que Dios todo lo sabe y puede discernir todo, sino también representa la ira de Dios. Isaías 61, versículo 2, por favor. Isaías 61, versículo 2. Sí, 61. Isaías 61, versículo 2. 2. Ixa. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Está, ¿verdad? Entonces, el día de venganza del Dios nuestro simboliza lo que yo les decía, ese momento en el que Él va a derramar su ira sobre la tierra ya, a ponerle fin, a aniquilar a sus enemigos, ¿sí? Por tanto, esconder un pecado delante de Dios es algo absurdo. Bueno, a lo mejor Dios no me vio, ¿verdad? O a lo mejor Dios no se entera, o nadie se va a enterar de lo que hice, nadie se va a enterar de lo que vi, nadie se va a enterar, Dios sí. Ante Dios, dice David, para ti lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios te puedes esconder, como dijo David en el Salmo, ¿a dónde me huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si me escondiera en la tierra, allí tú estás. Y si me metiera abajo de la tierra, allí tú estás. Entonces, ¿dónde me puedo esconder de Dios? En ningún lado. Mi corazón está abierto delante de Dios. Ni siquiera puedo esconder mis sentimientos delante de Dios. Dios sabe todo. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 13, si yo doy todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Nada soy ante Dios. Dice, aún si ofrezco mi vida, si no tengo amor, no soy nada. No soy nada. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que Dios sabe absolutamente la verdad de nuestro corazón. Esconder un pecado es lo más absurdo. Esconder nuestra naturaleza pecaminosa es lo más absurdo. No arrepentirnos delante de Dios y creer en Dios es absurdo. Isaías capítulo 29, versículo 15. Isaías 29:15. Sí. Ya estamos. Isaías 29:15 dice: Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? ¿Eso? Así más clarito. Claro, claro. Ay, dice el Señor. Los que quieren esconderse delante de Dios y esconder sus obras. Imposible. ¿Vale? Imposible para hacerlo delante de Él. Jeremías capítulo 16, versículo 17. Jeremías 16. 17. Dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, por eso Juan ve a Jesús con las llamas de fuego. Él está discerniendo todo lo que está ahí en la tierra. Escaneando. Todo, los corazones, las intenciones. Ante Dios nada se oculta de lo que nosotros podamos hacer. Nada se oculta. Salmo capítulo 130, Salmo 139. Salmo 139, versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti,
y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahí está, ¿no? Que Dios no podemos. Ahí en lo oscurito donde nadie me ve, no, Dios sí te ve. Para Él es como si fuera de día. ¿Verdad? Ahí en el Facebook, donde tengo bloqueados a todos los que me pueden criticar, ¿verdad? Ahí Dios te ve. Ahí todo lo que puedes poner, sí lo ve. Bueno, en ese perfil falso que hice, y ahí puedo hacer las cosas que Dios sabe. Ante Dios no podemos ocultarnos. Él sabe todo. ¿Sí? Por lo tanto, todo pecado en nosotros debe ser confesado delante de Dios y venir arrepentidos. Y el arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es que vengo ante Dios reconociendo lo que yo hice, sabiendo que merezco de Dios una disciplina, un juicio, pero que vengo aferrándome a su misericordia y diciéndole: Señor, quiero cambiar y ser diferente. Ese es un genuino arrepentimiento. Arrepentimiento no es: ay, Señor, la regué, Señor, perdóname. Pero ya te levantas y sigues con la mentalidad de hacer lo mismo. Sino arrepentimiento es: Señor, lo hice, quiero cambiar. Quiero ser diferente. Y vengo a ti porque yo no puedo cambiarme a mí mismo, te necesito. ¿Se acuerdan de la oración del publicano? Sé propicio a mí, pecador. Sé, lo que pocas palabras lo que le estaba diciendo es: oculta mi pecado delante de ti, Señor. Yo soy pecador. Ayúdame. Eso es lo que estaba diciendo el publicano, al decir: sé propicio, cubre mi pecado. Porque reconozco que soy pecador. Y el arrepentimiento es indispensable para conseguir el perdón. Si no hay arrepentimiento, Dios no nos va a perdonar. Aunque confesemos nuestro pecado, si no hay arrepentimiento, Dios no va a perdonar nuestro pecado. O sea, no puedes hacer como que te arrepientes. Así es, exactamente. Señor, te confieso que robé ayer. Gracias, Señor. No. Pero no. Es como la iglesia católica, ¿no? Que dices, confiesa tus pecados, 10 Padre Nuestros y estás perdonado. No, aquí tiene que haber en realidad un arrepentimiento en nuestro corazón de saber: hice mal, Señor. Lo reconozco, hice mal. No quiero volver a hacerlo, Señor. Líbrame de hacerlo. Vengo ante ti porque reconozco mi debilidad. Y por eso no confío en mis fuerzas, confío en ti. Y vengo delante de ti porque tú eres el único que puedes cambiar mi vida. Eso es cuando hay un arrepentimiento genuino. Y cuando lo hablas sinceramente delante de Dios, Dios provoca ese cambio en nuestros corazones. Porque el cambio viene del Señor, no de nosotros. ¿Sí? Entonces, ante ese ser, ¿verdad?, que viene con ojos de llama de fuego. Y luego viene alguna parte importante, dice: y había en su cabeza muchas diademas. Aquí está la gran diferencia entre el Señor Jesucristo y la bestia. La bestia, el último imperio, ¿cuántas diademas, cuántas coronas tiene? 7, ¿no? 7. Una en cada cabeza. ¿Sí? Una en cada cabeza, igual el dragón, ¿verdad? Una sobre cada cabeza. Pero aquí son muchas diademas en una cabeza. Simbolizando esto, el poder absoluto que tiene Jesucristo sobre todas las cosas. El poder absoluto que tiene sobre todas las naciones. ¿Sí? Y aquí, diademas no es la guirnalda victoriosa que se le ponía a los atletas que ganaban en las Olimpiadas de Grecia, ¿verdad? Sino aquí, diadema representa a la realeza, a una guirnalda que se le ponía a los emperadores reales. ¿Sí? Y aquí dice que él tenía muchas diademas, ¿sí? Y esto es lo importante. Jesús viene a reinar como el rey sobre todas las naciones. Rey de reyes. Así es. Y más adelante lo dice, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sí? Porque vemos que mediante su obra en la cruz del Calvario, Jesucristo ha obtenido eso. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. ¿Filipenses qué? Capítulo 2, versículos 9 al 11.
¿Del 9 al 11? Sí. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está, ¿verdad? Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Primera de Corintios 15, 24 al 26. Sí. Luego el fin, cuando entregué el reino al Dios y Padre, cuando hayan suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí Pablo también diciendo, Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está, ¿verdad? Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver ahí, ¿verdad? Esas diademas que Él tiene, muchas diademas, no dice cuántas, dice muchas. Está hablando de una soberanía ilimitada. ¿Sí? Está hablando de una soberanía ilimitada del Señor que viene ya en camino. ¿Para qué? Para librar esa gran batalla. Y vamos a ver ya en la siguiente clase cómo entran los ejércitos celestiales también, ¿verdad? Bueno, unos 5 minutos más. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino solo Él mismo. Aquí viene algo importante. Hay un nombre que tiene Jesús que nadie lo conoce. Ni está escrito en la palabra. Y está escrito en la palabra. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. ¿Qué quiere decir esto? No dice, no que no se pudiera leer, sino que no se puede conocer ese nombre. Para nuestro entendimiento. Para nuestro entendimiento incomprensible. Por lo tanto, es un nombre divino, ese nombre que trae Jesús. Porque para nuestra capacidad humana no es posible entenderlo, comprenderlo. Pero supongo que si nos lo está diciendo es porque algún día nos va a dar la capacidad de entenderlo. Ah, claro. Cuando estemos ahí con Él, sí, vamos a conocer ese nombre, ¿verdad? Pero algunos autores sugieren, la talla de Dr. Samuel Pérez Mills, de William Barclay, el Dr. Elvis Carballosa, sugieren que es un nombre entre la Trinidad, que manejan entre ellos, ¿verdad? Y por lo tanto nadie, ni los seres angelicales, conocen ese nombre. Entonces, porque dice Juan, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. Se está leyendo el nombre, pero es como si pusieran en chino algo, ¿no? Así es. Sabemos que hay algo ahí que es un nombre. Ese es un nombre, ¿verdad? Después viene otro nombre, que ese sí le vamos a dedicar, y Juan lo expresa. Dice, y trae también un nombre escrito, el Verbo de Dios, pero ese sí lo expresa. ¿Cuál es? Y ese le vamos a poner especial atención porque es muy importante ese nombre. Realmente la traducción literal debería ser la palabra de Dios. Porque verbo, no, el griego es logos, que significa palabra, ¿verdad? Pero vamos a ponerle especialmente porque ahí hay 2 palabras griegas que nos van a ayudar mucho. Una es logos y otra es rema. Y entender por qué a Jesús se le dice el logos de Dios. ¿Sí? No el rema, porque el rema también significa palabra, pero tiene otra connotación. ¿Sí?
Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Hasta aquí vamos a dejarle para la clase. No, muy bien. Sí. Bueno, vamos a orar entonces. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque, Señor, en esta clase, Señor, tú nos has hablado, Señor. Y has hablado en nuestras vidas, Señor, de que tú eres verdadero, Señor, que todas tus promesas son reales, se cumplen, Señor, que tú no fallas a ninguna de tus promesas, Señor. Como también cantamos hace rato, que tú nunca fallas, Señor. Ni desmayas, ni te duermes, ni nada, Señor. Tú eres fiel a todo lo que tú dices y verdadero, Señor. Y además también pudimos ver, Señor, cómo tú puedes juzgar todas nuestras intenciones, todas las obras, todo lo que nosotros hacemos. Tú sabes la verdadera intención de nuestro corazón, Señor. Es más, tú sabes, Señor, si en verdad te estamos adorando en espíritu y en verdad, Señor. Puede ser que nosotros nos engañemos a nosotros mismos, como estos hombres que leímos, que decían, Señor, Señor, si en tu nombre. Pero, Señor, ayúdanos. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que somos incapaces sin ti, Señor. Que venimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a pedirte, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, que nos libres de la maldad de nuestro corazón, Señor, y que produzcas en nosotros frutos agradables a ti, frutos dignos del Dios que adoramos, frutos dignos del Dios que servimos, Señor. Que no pase como la higuera, Señor, cuando Jesucristo quiso higos y no era tiempo de higos y Él quiso higos y la higuera no le tenía higos para Él, Señor. Que nosotros podamos tener higos en todo tiempo, podamos dar frutos en todo tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque ante ti no podemos ocultar absolutamente nada. Podemos fingir ante la gente un cristianismo, podemos fingir ante los demás, Señor, una vida recta, pero tú sabes la verdad de nuestro corazón, Señor. Y te rogamos, Señor, que si hay un corazón no arrepentido, si hay un corazón, Señor, no salvo, Señor, que tú traigas salvación a ese corazón, que tú traigas vida nueva a ese corazón, que el poder, Señor, tuyo se manifieste, Señor, en esa vida, transformándola, cambiándola, Señor, redimiéndola, Señor, por medio de Cristo Jesús. Padre, que haya arrepentimiento y perdón de pecados en sus vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que tú obres en nuestros corazones, Señor, porque un día, Señor, tu Hijo amado regresará, y regresará a reinar con vara de hierro, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos regresar con Él. Queremos regresar juntamente con Él y no verle desde la tierra regresando, Señor. Ni siquiera, Señor, abrir nuestros ojos en el juicio del gran trono blanco, porque ya no habrá marcha atrás ahí. Ayúdanos, Señor. Clamamos porque esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones, Señor, y nos ayude y nos cambie y nos transforme, Señor, de una manera sin igual, Señor. Que en verdad, Señor, demos frutos para la gloria de Jesucristo. Gracias, amantísimo Padre, te pedimos que al ir a nuestros hogares tú nos guardes, nos protejas y nos libres de todo mal, Señor, y que a los que se quedan en esta casa también, Señor, tú los guardes y los protejas, Señor. Gracias, amado Padre, gracias por todo, Señor. Permítenos, Señor, esperar con ansias el siguiente estudio, tener un hambre de tu palabra, Señor, un hambre de ti, que nos permita conocerte más cada día. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a usted. Qué bueno que estuvo por aquí. Vamos a Mucho gusto, muchas gracias, muy amable. discúlpeme. Sí, no, gracias por venir. Perfecto. Sí, no fui larga. ¿Cuándo es la siguiente? Martes. Buenas noches. Igual. Perfecto. Bueno, gracias.